Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Bueno, muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios, pedir su Espíritu Santo. Todos necesitamos. Yo necesito el Espíritu Santo para que Él nos dé la revelación, para que Él hable a nuestro espíritu. Nuestros ojos físicos, nuestros oídos físicos no pueden oír lo que el Espíritu está diciendo. Nuestro espíritu oye al Espíritu de Dios, pero necesitamos que Dios abra, active, despierte nuestros sentidos espirituales. El hombre interior tiene ojos y oídos que oyen al Espíritu. Y necesitamos entonces que el Señor active en nosotros esos sentidos del hombre interior. Padre bueno, qué alegría poder estar esta noche reunidos. Qué bueno saber que tú prometiste darnos tu Espíritu Santo a quienes lo pidiéramos día y noche, a quienes perseveremos. Y estamos perseverando, Señor. Cada vez que abrimos la Escritura, la Biblia, cada vez que venimos a una reunión de enseñanza, cada vez que podemos estar en tu presencia, pedimos tu Espíritu Santo. Tú nos aseguraste que si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú, que eres bueno, el único bueno, cuánto más tú darás tu Espíritu a quienes lo pedimos de ti. Que si a un padre bueno le piden un pez, no va a dar una serpiente. Si le piden un huevo, no va a dar una piedra. No va a dar un escorpión a cambio de algo bueno que pidamos. De igual manera, Señor, tú no nos darás nada equívoco, nada adverso, nada que sea el mal para nosotros cuando pedimos tu Espíritu. Nos darás exactamente eso, tu Espíritu Santo, Señor, el cual conoce todos tus pensamientos, conoce todas tus intenciones, conoce todos tus planes, no solo para la humanidad, sino para cada uno de nosotros. Pedimos que nos des ese Espíritu maravilloso y que Él hable a nuestro espíritu, tomando lo que Él sabe que necesitamos cada uno tiene una necesidad diferente quizás, Señor. Y tú tomarás de la Escritura que vamos a mirar hoy lo que sabes que necesita cada uno y lo vas a hablar al espíritu de cada uno, Señor. Al darnos esa revelación, al darnos ese entendimiento de Jesucristo y de su obra, nos estás dando el pan de cada día, nos estás dando el pan para hoy y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas. Gracias, bienvenido, Santo Espíritu de revelación, de sabiduría, en el conocimiento del Señor Jesucristo y de su obra maravillosa. Haznos conocer de Jesucristo crucificado y haznos conocer de Jesucristo glorificado, Señor amado. Te lo pedimos. Danos a conocer el Evangelio acerca de Jesús, a entenderlo, Señor, con claridad, con nitidez, con profundidad, Señor amado, y que podamos realmente vivirlo, experimentarlo, y desear que todo aquel que aún no ha tenido esa experiencia la posea, Señor, y que sepamos transmitir, compartir lo que hemos vivido, Señor. Te lo pedimos en esta noche, lo deseamos, lo anhelamos, y creemos que tú has dicho que saciarás con bien los anhelos de nuestro corazón. Sacia con bien el anhelo de nuestro corazón hoy de entenderte, de conocerte más y más, y de conocer más del Evangelio para poderlo transmitir, Señor. Damos gracias por ello en el nombre de Jesús y lo recibimos. Recibimos lo que te hemos pedido en el nombre de Jesús. Igualmente pedimos que tu poder siga obrando, Señor, sobre la nación, sobre las naciones en las que nos encontramos, sobre el planeta entero, Señor amado. Y creemos a tu bendita palabra, Señor. Tú juraste por ti mismo y de tu boca ha salido la sentencia que no será revocada. Y esa sentencia que ha salido de tu boca y que no será revocada es que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua prestará juramento diciendo: solo en Jehová hallo fuerza y salvación. Bendito seas, Señor amado. A ti vendrán derrotados los que se enardecen contra ti. A ti vendrán derrotados los que se enardecen contra ti, Señor. En Jehová será justificada y se gloriará la estirpe de Israel, Señor amado. Bendito sea, soltamos esta sentencia sobre esta tierra en este día, Señor amado,
Y declaramos que vendrán a ti derrotados los que se enardecen contra ti, Señor amado. Declaramos que todo principado de tinieblas, gobernador, potestad que vive en los aires, Señor, vendrán derrotados ante ti porque se enardecieron contra ti, Señor amado. Y también hoy sentenciamos que en ti será justificada, oh Dios, toda carne que crea en la obra de amor, de redención, obrada por ti a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seremos justificados, Señor. Y además, Señor, nos gloriaremos, oh Dios, nos gloriaremos. Gracias por ello, Señor. Declaramos que toda sentencia tuya que proclamamos con nuestra boca sobre esta tierra será ejecutada por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh Dios, gracias. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Hemos estado revisando en las últimas reuniones algunos aspectos tan poderosos, tan liberadores, tan sencillos a la vez, pero que darán una experiencia verdadera de lo que es la obra de Jesucristo por nosotros y para nosotros en la cruz. Hemos visto que en el libro de Levíticos, allí donde están establecidos los diferentes sacrificios que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento, sacrificios que cada uno era una sombra de algún aspecto de la obra que Jesús haría como último y gran sacrificio, como el Cordero de Dios, que Dios había enviado para que expiara el pecado de la humanidad. Hemos visto que el sacrificio se convertía en aquello por lo cual era sacrificado. Vimos que el animal que era ofrecido como sacrificio por el pecado se convertía en el pecado mismo. Hemos visto que el sacrificio que se ofrecía por la culpa se convertía en la culpa misma. Hemos visto que Jesús, como el Cordero de Dios, sacrificio que hemos ofrecido a Dios, se convertía también en el hombre pecador que era cada uno de nosotros, en la mujer pecadora que era cada una. De tal manera que hemos visto que el Señor Jesús en la cruz se convierte en el pecador que era cada uno de nosotros. Él se convierte en cada uno de los pecados que cometimos. Hemos visto que Él se convierte en la culpa que llevábamos por cada pecado. Y eso es absolutamente liberador. Además de que es liberador, es muy poderoso y es conmovedor. O sea, yo creo que necesariamente nos conmovemos de que tanta corrupción que hubo en nosotros, pensar y verlo en fe, que Jesús se convirtió en eso, se convirtió en el hombre pecador que eras tú, se convirtió en cada pecado que tú cometiste, se convirtió en la culpa por cada pecado. Eso es algo absolutamente conmovedor. Y entonces aquí es donde tiene realmente sentido la muerte de Jesús como un acto liberador. Porque una vez que Él por fe tú lo ves convertido, hecho el hombre pecador o mujer pecadora que eras, cuando ves a Jesús hecho cada uno de tus pecados, cuando lo ves hecho la culpa por cada uno de esos pecados, ahora sí tiene sentido mirar a la muerte de Él. Porque si Él se hizo cada uno de esos aspectos de nosotros, entonces Él ahora muere. Después de volverse pecado, culpa, de volverse el hombre pecador, Él muere. De modo que con su muerte, Él da muerte a lo que tú eras. Tiene sentido ahora sí la muerte de Jesús. Y nos hace ver claramente que nuestra muerte a lo viejo, ¿qué es lo viejo? El viejo hombre que era como la fábrica de pecados. ¿Qué más? Lo viejo eran los pecados, o sea, los productos que produjo esa fábrica de pecados. Entonces, Jesús se convierte en la fábrica de pecados, que era el hombre pecador o mujer pecadora que había en ti. Jesús se convierte además en lo que produjo esa fábrica, o sea, en los pecados, en cada uno de ellos. Jesús se convierte en la culpa que había en ti por cada uno de esos pecados. Y ahora entonces Él, convertido en cada cosa de estas, Él muere en la cruz. Al morir, muere con Él aquello en lo que Él se había convertido. Muere el hombre, mujer pecadora que tú eras, muere cada pecado y muere la culpa por cada pecado. Eso es absolutamente liberador.
Es decir, estamos entendiendo lo precioso y lo grande del regalo de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero aunque en la muerte de Jesús muere el hombre pecador, muere cada pecado, muere la culpa por cada pecado, aún hay algo que resolver. Y preguntaríamos, ¿qué es lo que hay que resolver? Resulta que aún nosotros guardamos memoria de cada pecado. Aunque el hombre pecador murió con Cristo, en Cristo, aunque cada pecado muere en Cristo, aunque la culpa por cada pecado muere en Cristo, tenemos que resolver aún algo más, y es la memoria que hay en nosotros, no en Dios, la memoria que hay en nosotros de cada pecado que cometimos. ¿Y cómo resuelve eso Dios? Recuerden ustedes que Nisan es el primer mes en el calendario espiritual de Dios. Dios determinó que después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ese mes en que se celebró la Pascua y la salida de ellos, la liberación de ellos de Egipto, se convirtiera en el primer mes de todo lo que era el calendario espiritual, llamémoslo así, del pueblo de Israel. Entonces el Cordero de Pascua también se llama el Cordero de Nisán, se le da el nombre de ese mes. Dice el escrito, el Cordero de la Pascua era el primer sacrificio ofrecido por la nación de Israel y el arquetipo de todos los sacrificios. Volvamos a leer. El Cordero de la Pascua, Jesús, era el primer sacrificio ofrecido por la nación de Israel y el arquetipo de todos los sacrificios. Se les dijo a los hebreos que mataran al Cordero y pusieran su sangre en los dinteles de sus puertas. Eso lo hemos oído todos nosotros, ¿cierto? El ángel de la muerte pasaba esa noche y en las puertas donde viera la sangre del Cordero, la sangre untada en los dos postes, izquierdo y derecho, y en el dintel en la parte superior, si el ángel veía la sangre allí, entonces él no entraba a dar muerte al primogénito en esa casa, sino que pasaba de largo sobre esa casa. Pascua significa eso, pasar por encima, pasar por. Dios dijo a los hebreos que mataran al Cordero y pusieran su sangre en los dinteles de sus puertas. Pero ¿qué tipo de Cordero? ¿Cuáles eran las características de ese Cordero? Porque en esas características hay elementos tan poderosos que esta noche los vamos a disfrutar. El Cordero tenía que ser sin mancha. Recuerden que era un arquetipo de Jesús. Jesús vino sin mancha, en él no había pecado. Él no conoció el pecado. De manera que el Cordero que ofrecieron como Pascua, como esa figura de lo que sería Jesucristo, era un animal que no debía tener manchas, era un animal que no debía tener ninguna pata quebrada, era un animal que no debía tener testículos hinchados. Lo que estaba significando todas estas condiciones físicas eran sombra, dijéramos, de condiciones de pureza absoluta espirituales en lo que sería Jesucristo como el Cordero de Dios. Pero además de tener esas condiciones de pureza, viene aquí algo muy importante. Dice acá, el Cordero tenía que ser sin mancha de 1 año. ¿Qué significa que fuera de 1 año? ¿Por qué no podía ser un Cordero de 1 año y medio? ¿Y por qué no un Cordero de 8 meses? ¿Y por qué no un Cordero de 2 años? ¿O de 3 o de 4 años? ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la plenitud de vida del Cordero estaba en ese primer año. Entonces, debía ser un Cordero que está en la plenitud de vida. Jesús muere a los 33 años, está en la plenitud de vida humana. Entonces, estaba indicando algo de que debería ser, digámoslo, un Cordero joven, en plenitud de juventud. Jesús muere en esas condiciones. Pero viene aquí algo todavía más importante, y tenía que ser macho. Yo me pregunté, ¿y por qué tenía que ser macho? ¿Y por qué no una oveja? ¿Por qué tenía que ser macho? O sea, ¿qué es lo que hay en eso? O sea, cuando uno lee esto sin la revelación, dice, no entiendo por qué tanta condición y unas condiciones físicas que pareciera que no tienen ningún significado espiritual. Bueno, pues tú has vivido eso, yo también lo he vivido y he hecho esas preguntas. Y a veces he caído como en decepción al no poder entender qué significan todos esos detalles. Pero cuando se entienden, creo que uno sencillamente se goza y se regocija, pues, de poder entender esas cosas y cuánta profundidad hay en esas cosas que estaban como selladas, como cerradas, en las que uno no veía nada. ¿Es importante que sea macho? En el Cordero de la Pascua cada detalle es importante y en este detalle hay un misterio. ¿Cuál detalle? En el detalle de que sea un macho hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? La palabra para macho es la palabra sacar en hebreo, la cual también significa
el recordatorio. Miren lo interesante. O sea, la palabra sacar en hebreo no solo significa macho, sino también significa el recordatorio. Significa también la mención. Significa el registro. ¿Cómo tomamos esto? ¿Cómo lo encajamos en el sentido espiritual con respecto a Jesucristo? ¿Cómo encajamos que el sacar, que es Jesucristo, él fue un macho, ¿cierto? Significa también el recordatorio, la mención y el registro. ¿Cómo encajamos eso en el mundo espiritual? Sigamos leyendo. De modo que cuando el Cordero de la Pascua fue muerto, el sacar fue muerto. ¿Qué fue muerto? El recordatorio, la mención y el registro fue muerto. Pero ¿el recordatorio de qué? ¿La mención de qué? ¿El registro de qué era lo que el Cordero se convertía? De tal manera que al morir él, moría el recordatorio, moría la mención y moría el registro. ¿Qué era? Él era el recordatorio de qué, la mención de qué, el registro de qué. Entonces, quiero que miren esto. De modo que cuando el Cordero de la Pascua fue muerto, el recordatorio, la mención y el registro fueron muertos. Y matar al recordatorio, la mención o el registro es dar fin al recordatorio, es destruir el registro, es borrar la memoria. ¿Memoria de qué? De todos tus pecados. Cuando tú seriamente vas al Señor y quieres realmente ser limpio de toda contaminación de carne y de espíritu, porque se requiere anhelar ser limpio. No quiero más esta naturaleza vieja. No quiero más estar en los mismos pecados. No quiero más estar cargándome de culpa. Y finalmente decir, y no quiero más tener memoria de todo lo corrupto que yo he hecho en la vida. No quiero más eso. No quiero el recordatorio. No quiero la mención. No quiero que me mencionen mis pecados pasados. Entonces, cuando yo voy seriamente ante eso y le digo, Señor, a ver, ejemplo, fui un hombre adúltero. Por fe, crea que Jesús se vuelve el hombre adúltero que tú fuiste. Y le sigo diciendo, Señor, y yo cometí pecados de adulterio en esa naturaleza de adúltero. Yo adulteré con fulana, con mengana, con perengana. Y crea por fe que Jesús se vuelve cada uno de esos pecados. Él se vuelve cada uno de esos adulterios. Pero además de que Él se vuelve el hombre que produjo esos adulterios, además de que Él se vuelve cada uno y todos esos adulterios, tú le vas a decir, Señor, y yo me siento culpable de haber adulterado con mengana, con sutana y con perengana. Y no quiero esa culpa en mí. Y quiero despojarme de ella y la estoy poniendo sobre ti. Así como puse sobre ti al hombre adúltero, puse sobre ti cada adulterio, pongo sobre ti también ahora la culpa por cada uno de esos adulterios. Y sé que tú te vuelves el hombre adúltero, tú te vuelves cada adulterio, tú te vuelves la culpa por cada adulterio, pero ahora hay algo más. La memoria que yo tengo de cada adulterio, me la quito como cuando se quita usted un vestido, una camisa aquí por encima de su cabeza con los brazos y pone esa memoria que tienes tú de cada uno de esos pecados, pones esa memoria sobre Jesús. Y ahora que Jesús es el hombre pecador, es cada uno de los pecados, es la culpa por esos pecados y es la memoria, ahora por fe tú ves a Jesucristo morir. De modo que al Jesucristo morir, muere el hombre adúltero que había en ti, muere cada uno y todos los pecados, muere la culpa de cada pecado y muere la memoria que tenías de cada pecado. Pregunta, ¿de qué más necesitas ser libre? A veces pareciera que a uno le cae en la cabeza tanta magnificencia de Dios. Hasta de la memoria. Porque el pecado, llamémoslo así, es como si dijéramos a ti te lanzaran una manotada de barro y cae en tu ropa. Y supón que tú logras con la mano limpiar todo el material sólido que se pegó en tu camisa. Y aunque logre limpiar todo el material sólido,
en la camisa queda una mancha. Las memorias que tenemos del pecado son manchas que quedan en nosotros, manchas que quedaron de pecado. Jesús quiere una novia sin mancha y sin arruga. Una novia que no es pecadora, una novia que no tiene pecado, una novia que no tiene ninguna culpa de pecado y una novia que no tiene ninguna memoria de pecado. Una novia absolutamente inmaculada. ¿Y quién provee eso? Él mismo, con lo que Él hizo por nosotros al venir e identificarse con nosotros en la naturaleza adámica para darle muerte en la cruz. ¿Qué sacarías tú si el hombre de pecado o mujer de pecado fue muerta en Jesucristo? ¿Qué sacarías tú si cada pecado fue muerto en Jesucristo, destruido en la cruz? ¿Qué sacarías si la culpa fue destruida en Jesucristo en la cruz? ¿Qué sacarías con todo eso si tuviera la memoria todo lo que hiciste equivocado? Y con frecuencia la memoria la tienes ahí presente. Como decía el Salmo, ¿no? Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué sacarías con todo lo anterior si no te quitaran la memoria? ¿Qué sacaría yo con que me limpiaran todo si mi camisa quedó totalmente manchada? Hay algo que falta, hay algo que aún no me agrada, hay algo que no le agrada aún a Dios. De modo que Dios ha provisto a la limpieza total, tanto en espíritu como en carne. Podemos ser limpiados de toda obra de carne, de toda obra carnal, de toda obra perversa y de todo pecado que hay en nosotros. Él lo hizo a través del sacrificio en la cruz. ¿Cuán importante es esto de ser limpiada la memoria? Hoy tomémoslo como una bendición muy grande. Quiero revisar nuevamente por qué se requiere, incluso para vivir aquí en la tierra, se requiere que seamos limpiados de nuestra memoria de pecado. Que el recordatorio, la mención y el registro. Cuando el Señor dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. No traigáis a memoria. ¿Por qué? Porque tú debiste haberlas puesto en Jesucristo. Y si Jesucristo se convirtió en esa memoria, en ese recordatorio, en esa relación de todo lo que hiciste mal, Él murió. Después de hacerse el registro, después de hacerse la memoria, después de haberse vuelto la mención. Ni siquiera deben mencionarse. Mucho menos que tú los menciones. Creo que hay mucho celo de Dios en lo que estás oyendo. El Mesías murió en la Pascua como el Cordero Pascual. De modo que Él era también, ¿qué? El sacar de nuestros pecados. O sea, el recordatorio de nuestros pecados. Jesús se convirtió en el recordatorio. Él se convirtió en el registro, la relación de todos tus pecados. Se convirtió como una especie de listado de todos tus pecados. Cuando un hombre era colgado en la cruz, colocaban arriba de la cruz una relación de los delitos, uno o varios, por los cuales había sido muerto en la cruz. Y Jesús nos está diciendo, la palabra nos está diciendo, yo me volví el registro de tus pecados. Yo me volví el recordatorio. Yo me volví la mención de todos tus pecados. Yo me volví, pero en la cruz le di muerte a la memoria de pecados, al registro de pecados. ¿A qué? A la sola mención de los pecados. Yo le di muerte en la cruz. Me volví el registro, pero luego morí. Como registro de tus pecados murió. No existe y no debe existir para ti. Si tú lo has puesto sobre mí, no existe. Yo te limpio de eso. El sacar de nuestros pecados. Y cuando murió, fue la muerte del sacar, fue la muerte de la memoria, la muerte del registro, la muerte de la mención de nuestros pecados. Y cuando el sacar muere, el recuerdo de nuestros pecados también muere. El registro de nuestra culpa es destruido. Y la memoria de nuestra vergüenza ya no existe. La memoria de nuestra vergüenza ya no existe. Libres completamente. Una criatura nueva que no tiene nada de lo viejo. No hay nada del hombre de pecado, mujer de pecado. No hay nada de cada uno de esos pecados. No hay nada de la culpa de esos pecados. Y finalmente, no hay memoria, no hay registro, no hay mención de los pecados. ¡Wow! ¡Qué limpieza tan total! Pero hay que entenderla, desearla y permitirle a Él que lo vuelva una experiencia en cada uno de nosotros. En el libro de Jeremías, Dios prometió hacer un nuevo pacto y dijo, no me acordaré más de sus pecados, o en hebreo, no sacar
más de sus pecados. El nuevo pacto es el no memoria, no registro, no mención de sus pecados. El Mesías se convirtió en el registro, la memoria, el recuerdo, la mención. El Mesías se convirtió en el sacar de nuestros pecados y entonces lo mataron. Así que ya no había más sacar. Ese sacar de Dios, recuerdo de Dios de nuestros pecados, ya no estaría más. Hay personas que decimos, Señor, como tú eres Dios, pues es lógico que tú puedas decir que no te acordarás más de nuestros pecados, porque eres Dios. No sé qué harás, pero tienes el poder para hacer eso. Está bien por ti que no recuerdan nuestros pecados, pero ¿y yo? ¿Yo qué hago con el recuerdo de todos mis pecados? ¿Cómo hago? ¿Cómo funciona eso? No tengo idea. Pero la respuesta está aquí. Dios tampoco se acuerda de los pecados, no porque Él haya hecho una obra especial diferente a la que piden nosotros. Dios vio en Jesús, su Hijo, el sacar. Así como vio en Él el hombre de pecado, vio en Él la culpa de nosotros, vio en Él los pecados. También vio en Él el registro, la memoria, la mención de esos pecados. Y murió, fue muerto como memoria, registro y mención. Murió, no existen ya. Ni en los ojos de Dios, ni tampoco debe existir en los ojos de nosotros. Pero para que no existan, tú debes darle tiempo a Dios, ir ante el Señor Jesucristo y decir al Señor, Señor, hoy te acepto como el recordatorio de mis pecados. Recordatorio que murió y destruyó el recordatorio, la mención, el registro de todos mis pecados. Al morir destruiste en tu muerte todo eso. Señor, yo recibo esa destrucción en mi mente, en mi memoria. No quiero tener recuerdo, no quiero tener memoria, no quiero hacer mención, no quiero saber que hay un registro de pecados en los cuales yo anduve. Tú hiciste la obra completa. Tú dijiste, consumado es. Tú lo hiciste, una destrucción completa. Lo que era la naturaleza adámica la destruiste totalmente para que hubiera una nueva creación, Señor. Gracias, gracias por ser el sacar mío que murió, el recuerdo mío, pero que murió, de mis pecados, de mi vergüenza y de la mención de todo lo que hice equivocado. Cuando el sacar murió en Egipto, los hebreos fueron liberados de su esclavitud. Para ser libre de la esclavitud no basta con que seamos liberados del hombre de pecado, o sea, la fábrica de pecados que hubo en nosotros. No basta con ser liberados de cada uno de los pecados que cometió esa fábrica de pecados. No basta con ser liberados de la culpa de cada uno de sus pecados. Hay que ser liberado también de la memoria, la mención y el registro de esos pecados. El pueblo de Israel, sin saberlo, experimentó eso, pero ellos no tienen la revelación que estamos obteniendo nosotros hoy de parte de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos fueron ahora sí totalmente libres de la esclavitud. Mientras tú aún tengas memoria de tus pecados, estás esclavo en cierta manera. Tu mente sigue esclava de lo que sucedió en el pasado. No eres libre totalmente. Algo falta en la liberación tuya. Entonces, ¿qué pasa con ellos cuando son libres totalmente de la esclavitud, incluso del registro de sus pecados? Cuando ellos son libres, ahora sí pueden cumplir su llamado. Dios los llamó a ser pueblo de Dios, los llamó a poseer una tierra prometida, los llamó a ser la vid de Él, que debía llenar el mundo entero con la predicación de quién era Dios. Pero para que el llamado de Dios se cumpla, nosotros debemos ser totalmente libres, inclusive de la memoria de tus pecados. Y la solución, la salvación, el rescate, la redención de esa memoria está en Jesucristo y la muerte de Jesucristo. En la muerte del Mesías, el sacar, está el final del recuerdo de Dios del pecado, pero también está el poder para poner fin a nuestro propio recuerdo de nuestro propio pecado y del pecado de otros. Porque a veces nosotros tenemos problemas. ¿Por qué? Porque hubo otros que pecaron contra nosotros. Si tú has sido un marido infiel, tú pecaste contra tu esposa. Y ella puede tener en su memoria el registro del pecado tuyo en contra de ella. Tenemos hijos que a lo mejor cualquier día te hablaron mal, irrespetuosamente, te insultaron, te ofendieron, y llevas en tu memoria el recuerdo de lo que ese muchacho hizo contra ti. Entonces Jesucristo es el sacar, el recuerdo,
no solo de nuestros pecados, sino el recuerdo de los pecados que otros cometieron contra nosotros. Pero Jesús, como el sacar, como el recuerdo, el registro, la mención de esos pecados, murió. Y con él murió ese recuerdo, esa mención y ese registro. Murió, desapareció. Entonces yo debo también decir, Señor, tú eres el sacar, el recuerdo que hay en mí de los pecados que cometieron contra mí, fulano, fulano, mengana, etc. Y quiero ser libre. En tu muerte murió también ese recuerdo. No lo quiero en mí, me despojo de él. Está sobre ti y tú mueres. Y me haces libre en el nombre de Jesucristo del sacar que había con respecto a pecados de otros contra mí. Entonces, es una liberación total. Por lo tanto, si usted cree en la muerte del sacar, del registro que ha llevado de la memoria, debe poner fin al recuerdo, poner fin al recuerdo de los pecados en su vida. Poner fin al recuerdo de los pecados en su vida, poner fin al recuerdo de los pecados suyos y de otros contra ti, poner fin al recuerdo de tus pecados, poner fin al recuerdo de tus pecados, poner fin al recuerdo de tus pecados. Eso es parte de la obra de la cruz y es para ti si crees en ella y te lo apropias. Entonces es cuando usted será liberado y dejará lo viejo. Cuando Dios me habló de despojarme del viejo hombre, en un sueño vi que yo quería bañarme, meterme a la ducha, pero me vi en el baño. Entonces, pues lo primero que tenía que hacer era quitarme la ropa. Entonces me quité una primera camisa. Y cuando me la quito, observo que tengo una segunda camisa. Entonces también tomo con mis brazos, levanto la camisa y la saco por encima de mi cabeza. Pero luego veo que hay una tercera camisa, como una cebolla, pues que tiene una capa tras otra, tras otra. Debajo de cada capa hay otra y otra y otra. De modo que yo empecé a despojarme. Yo creo que cuando uno empieza a despojarse simplemente del hombre de pecado es como la capa gruesa, la grande, ¿no? Sí, yo fui pecador, yo fui pecadora. Y tú te conviertes en ese pecado y en esa pecadora. Pero luego de que yo me despojo de la primera camisa, encuentro que ese pecador, esa pecadora cometió pecados. Entonces empiezo a confesar cada pecado. ¿Me estoy despojando de qué? De los pecados, una segunda capa. Pero esos pecados me hacen culpable, me hacen sentir culpable. Entonces ahora, ¿qué hago? Me despojo del sentimiento de culpa y cada una de esas capas la pongo sobre Jesús. Él se vuelve esa capa porque Él va a morir siendo esa capa o esas capas. Y la capa final es ¿cuál? La memoria de mis pecados. Y cuando yo logro salir siquiera de esas 4 grandes capas, creo que empiezo a disfrutar de lo que es una verdadera libertad en el espíritu. Esto es poderoso, pero esto es algo que tiene que hacer cada uno de nosotros si lo está entendiendo y lo está anhelando. Dice acá, entrará en la plenitud de su llamado cuando el sacar ya no esté más. Entrará en la plenitud de su llamado. Entrará en la plenitud de su llamado cuando el sacar, ¿qué es el sacar? El recuerdo, el registro, la mención ya no esté más. Por lo anterior, si hemos entendido todo esto, tome todos sus pecados y todo lo que le persigue, la culpa y la memoria, y póngalo sobre el sacar. Jesucristo es ese registro, es esa mención, es esa memoria de tus pecados. Luego considérelo muerto en la muerte de Él y haga lo mismo con los pecados de otros contra usted. ¡Qué liberación tan grande! ¿Qué queda? Que tú hagas el ejercicio. En tu tiempo a solas con el Señor, en tu tiempo de comunión, atrévete a comenzar a poner sobre Él estas cosas. Empieza a tener una intimidad con Él. Si tú no tienes intimidad con el Cristo crucificado, no podrás tener intimidad con el Cristo glorificado. Vuelvo y repito. Si tú no tienes intimidad con el Cristo que fue a la cruz, ¿y por qué fue a la cruz? Por todo lo que tú fuiste e hiciste estando en la raza adámica. Si tú no tienes la intimidad
Con el Cristo crucificado, usted no podrá tener intimidad con el Cristo glorificado, el que está sentado hoy a la diestra del Padre. Qué hermoso es eso. Y qué interesante, porque yo creo que Dios en su amor nos está conduciendo a que busquemos primero la intimidad con el Cristo crucificado. En su amor lo está haciendo Él y nos está dando entendimiento. Versículos, algunos para que meditemos. Éxodo, capítulo 12. Y vamos, por favor, al verso 3. Dice la Escritura: hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, ahí está estableciendo que se debía tomar un cordero que se llamó el cordero de Pascua o el cordero de Nisán. Verso 5 de Éxodo 12 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Macho, recuerden que es la palabra sacar, que no solo significa macho, significa el registro, la memoria, la mención. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, macho. Jeremías 31, de los versos 31 al 34. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No más sacar de su pecado. No más recordatorio. Entonces el nuevo pacto, dicho en estas palabras, estaba hablando claramente de Jesús como el sacar. Cuando dice: no me acordaré, no más sacar de los pecados de ellos. Primera de Corintios 5:7. ¿Qué dice allí la Escritura? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿En dónde es que nos limpiamos? Ante Él. Y perdónenme que diga esto tan crudo. Diríamos que nos limpiamos con Él, porque ponemos toda nuestra suciedad, toda nuestra corrupción. Levadura es un sinónimo de pecado. Lo ponemos sobre Él. Por eso entonces acá mire lo que dice el Espíritu a través de Pablo. Limpiaos, limpiaos, limpiaos. Dios quiere hacer esa limpieza en este tiempo por nosotros y para nosotros, porque Él necesita que su novia esté dispuesta para llevar el evangelio en los días que están por venir. Ese es nuestro llamado, pero no nos podrá usar si no estamos limpios. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es lo que te persigue? El hombre de pecado, los pecados, la culpa y la memoria de los pecados. Límpiate de toda esa levadura para que seáis nueva masa, para que seas nueva masa. Dice acá: ¿cómo sois? Dios en fe nos ve como nueva masa, pero tenemos que llegar a ello actuando por fe en lo que Jesús obró para que fuera nuestro agente limpiador, nuestro agente santificador. Ustedes pueden ver que en esto consiste el Evangelio. El Evangelio consiste, y el Evangelio es acerca de Jesucristo, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, como Espíritu santificador, como Espíritu limpiador, por el poder de la resurrección. Jesucristo es ese Espíritu limpiador, santificador de la iglesia. Pero la iglesia tiene que acudir a Él juiciosamente y hacer el ejercicio, no pasar fugazmente delante de Él en la cruz.
sino tener intimidad. Uno no puede tener intimidad fugaz, intimidad teniendo poco tiempo o nada de tiempo. Entonces dice acá, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Creo que son versos muy directos y muy claros con el entendimiento que hemos recibido esta noche. Hebreos 10, del 14 al 17. Dice la Escritura allí, y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es perfecto? Completo. Nos santificó completamente con una sola ofrenda. La sola ofrenda es Cristo. Cristo se hizo el hombre de pecado. Cristo se hizo cada uno de nuestros pecados. Cristo se hizo la culpa por cada pecado y Cristo se hizo el recordatorio, la mención y el registro de nuestros pecados. Con una sola ofrenda fue perfecta la limpieza que obró para nosotros. Pero la pregunta es, ¿y cuántos de nosotros ya tenemos esa limpieza? ¿Por qué no la tenemos? Porque no entendíamos esto. ¿Qué debemos hacer? Ir a la presencia de Él y despojarnos de todo lo anterior con la fe que tenemos en lo que hemos entendido. Sigamos leyendo. Dice acá, verso 15. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, 2 puntos. ¿Cuál es el pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade. Miren cómo el Señor es enfático. Es como si Él dijera, del pacto tengo 2 porciones, 2 áreas que tienen que mirar con mucho cuidado. ¿Cuál? Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, es como dice, y además, póngale cuidado, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No podemos esperar que Dios haga algo más, algo diferente a Cristo para quitar de nosotros la memoria de pecados. No. En un solo sacrificio hizo perfecta limpieza. Y tenemos nosotros que echar mano y disfrutar de bendición tan grande. Miren cómo en la medida que entendemos nos podemos apropiar de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Y van a ver cuán importante es el que sea limpiada la memoria nuestra de nuestros pecados, del registro, que no haya mención de ellos. Si aún el diablo viniera, podríamos decirle, Cristo me hizo perfecto, me hizo un santificado perfecto, me hizo una persona lavada completamente. Y no acepto ningún registro que usted venga a mencionar de mis pecados. No acepto la mención de mis pecados. No existe. En Cristo fueron deshechos, murieron con Él. Ahora sí entendemos por qué la palabra dice que el poder del diablo fue destruido con la muerte de Jesucristo. Porque con la muerte Él destruyó todo aquello sobre lo cual el diablo tenía autoridad y podía reclamar justicia, acusando y buscando que nos condenaran. No existe nada de eso. Jesús es Melquisedec. En Él se unieron el rey, que es el juez, pero además se unió el sacerdote, que es el defensor. O sea que el que es nuestro juez es también nuestro defensor y murió por nosotros haciendo toda esta limpieza. Si Él que sabe qué limpió, pregunto, ¿es tu defensor? ¿Acaso Él podría condenarte? Pero a la vez, el hecho de que Él no te condene y te dé gracia tan grande es porque tú fuiste a la cruz y te limpiaste delante de Él poniendo toda tu corrupción, tu inmundicia sobre Él. Y yo creo que al hacerlo nunca más querrás volver a cometer algo que tengas que venir a poner sobre Él. Habrá un temor de Dios. Esa gracia no te da libertad para que peques y vuelvas olímpicamente a Él nuevamente. No, esa gracia hace que nosotros aspiremos a no estar nunca más en algo que le ofenda. Habrá un real caminar en santidad.
Muchas personas toman la gracia, el regalo de Dios, como si fuera un tiquete, un pase gratuito a vivir en pecado. Eso no es así de ninguna manera. De ninguna manera. Por el contrario, el poder entender y echar mano de la gracia que Dios nos ha dado en Jesucristo es un llamado, es un espíritu, es una intención, es un deseo de andar rectamente delante de Él y con Él. El sacar. Si tú haces alguna analogía que te ayude en español, saca de ti las malas memorias. Saca de ti las malas memorias, porque eso es tinieblas. E impiden, voy a decirlo de esta manera, cortan el fluir del Jesús que vive en ti. Las malas memorias, los malos recuerdos, cortan el fluir. Es más, aún los buenos recuerdos placenteros que da el pecado cortan el fluir del Señor Jesucristo. De modo que aún las memorias que eran placenteras en el pecado, debes ponerlas sobre Jesús. Sé limpio de todo. Sé limpio de todo ese llamado. Sé limpio de todo lo que te persigue, de la vieja naturaleza, de la vieja vida. Sé limpio de todo lo que hubo en esa vida. Placentero o no placentero. Doloroso o no doloroso. ¿Te persigue? Ponlo sobre Cristo. Diga, yo soy el hombre adolorido. Yo soy la mujer adolorida. ¿Por qué? Y Jesús se volverá ese hombre, esa mujer adolorida, y la destruye con su muerte. No más el hombre adolorido, no más la mujer adolorida. Todo lo que te persiga del hombre adámico, ponlo sobre Jesucristo y cree que Él muere después de haberse convertido en eso que tú has puesto sobre Él. Y sé libre, despójate de lo viejo. ¿Cómo te despojas? Poniéndolo sobre Él. Allí es donde queda destruido. Cuán glorioso es el poder de la cruz. Cuán glorioso. Por eso Pablo decía, la cruz es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Para santificar, para limpiar, para darle a la novia la pureza que Dios requiere para ella. Padre bueno, damos gracias en esta noche y te bendecimos por una salvación tan grande y tan completa, bendito Dios. Estamos pidiéndote en esta noche, Señor, obra en nosotros el querer y abre nuestra agenda, abre el tiempo, Señor, en que podamos estar en tu presencia, para recibir, para experimentar liberación tan grande, Señor. Danos la gracia, el tiempo, el deseo, para en tu presencia poner sobre ti el hombre, la mujer pecadora, para poner sobre ti, Señor amado, cada uno de nuestros pecados y verte en fe convertido en cada pecado, para poner sobre ti la culpa que llevamos por cada pecado, Señor, y que tú te vuelves esa culpa en la cruz, para poner sobre ti el sacar, el recordatorio de todos nuestros pecados, la mención y el registro de ellos, y luego verte morir para destruir al hombre pecador, a la mujer pecadora, destruir cada pecado, destruir la culpa en la muerte y darle muerte también a la memoria, al registro, a la mención, Señor amado, de nuestros pecados, que podamos obtener de una manera experiencial y real en nuestro espíritu la limpieza absoluta que nos dio Jesucristo en la cruz con su muerte. Bendito sea, Señor de gloria, por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recibimos lo que pedimos en esta noche, Señor. Recibimos ese tiempo, ese deseo, ese querer hacerlo, ese querer despojarnos, oh Dios, como el que se va a bañar para ser totalmente limpio, que quite primero todas sus ropas sucias, oh Dios. Así hacían para ungir al sumo sacerdote, oh Dios. Primero le despojaban de sus vestidos y luego lo lavaban aún más, Señor, para luego colocar sobre él todo el atuendo del sumo sacerdote sobre él. Nosotros somos sumos sacerdotes porque somos hijos del sumo sacerdote. El sumo sacerdocio era por herencia y nosotros somos hijos del Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, y somos sumos sacerdotes por herencia y se requiere de nosotros esa limpieza. Bendito seas, Padre de gloria, por haberla provisto en Jesucristo.
Gracias, gracias, Señor. Recibimos lo que estamos pidiéndote, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y en medio de esa limpieza, de ese estar delante de ti, despojándonos de lo viejo y poniéndolo sobre ti para que te conviertas en eso y lo destruyas con la muerte en la cruz. Además de eso, pone en nosotros la tristeza, el pesar de haber andado en tanta corrupción, oh Dios. Danos el arrepentimiento que lleva a la salvación verdadera, bendito Dios, a la salvación genuina, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendito seas, bendito seas. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente, tanto en audio como en texto. Tengan paz.